Bona tarda i benvingudes i benvinguts a la taula rodona Evolució de la psicoteràpia a Espanya. FEAP, Revista de Psicoteràpia i COP, una associació pel progrés de la psicoteràpia. Aquesta taula rodona compta amb la participació del Lluís Casado, president de la Revista de Psicoteràpia. L'Íñigo Ochoa és el president de la Federació Espanyola d'Associacions de Psicoterapeutes i la Teresa Moratalla, psicòloga i biòloga, especialista en psicologia clínica i màster en teràpia familiar i també secretària de la Junta de Govern del COP. L'activitat serà moderada pel Guillermo Mattioli, degà del COP. Abans de començar, recordar-vos que l'activitat tindrà una durada de 2 hores, amb una primera part d'exposició i els últims 30 minuts aproximadament es destinaran al torn de preguntes. En aquest torn de preguntes, els assistents en format online podreu enviar els vostres dubtes al Departament de Formació del COP a través del xat que teniu disponible a la vostra barra d'eines, a la part inferior de la pantalla. Els assistents en format presencial podreu aixecar la mà i us cedirem la paraula. Us informem que l'organitzador de la cita de sessió informativa prohibeix expressament el registre audiovisual i posterior difusió de la imatge en qualsevol suport. Us informem també que la sessió formativa del COP serà enregistrada amb la finalitat de divulgar les activitats organitzades pel Col·legi a través de la seva publicació i difusió en mitjans de comunicació social del COP, com entre d'altres YouTube o les xarxes socials. Tant si assisteixes presencialment a la sessió com si ho fas en línia, la teva imatge i o veu podrà ser gravada si participes en algun moment de la mateixa realitzant una consulta en el torn de paraula. Així doncs, cedim la paraula al Guillermo Mattioli, degà del COP. Gràcies, Guillermo. Hola, se'm sent bé? Gràcies, Anna. Doncs, bona tarda, gairebé bona nit, col·legues, benvolguts i benvinguts. Aquest és un acte en el que inclou 2 reconeixements. Un primer reconeixement a la història, el presente i el futuro de la revista de psicoteràpia, el qual el president Lluís Casado ens en parlarà ara mateix. I un altre reconeixement a una relació que va néixer en el 2000 de Lledó, José Luis Lledó, sí? I van signar un conveni de... el conveni va ser impulsat per la Regina Bajo, llavors presidenta de la secció de clínica, i va ser un conveni en el que es va traduir en una activitat, una taula rodona, i després la participació del COP en un congreso de la FEAP el mateix any, al novembre del 2014. Des d'aleshores no hi va haver més relació fins fa un parell d'anys en el qual la secretària de la Junta, la Teresa Moratalla, i jo mateix vam reprendre relacions amb la FEAP, relacions molt fructíferes que espero que continuïn, i un dels fruits de la qual és l'afavoriment conjunt, diguéssim, de la FEAP i el Col·legi de la Revista de Psicoteràpia. Aquest és el context. Aquest acte té un sentit de renaixement polític d'una relació, de rellançament de la revista de psicoteràpia en format digital i important, i tots confiem en que en tindrem més fruits. Sense més, passo la paraula al Lluís Casado. Moltes gràcies, degà. Me hace mucha ilusión comentar los 40 años de historia de la revista. Antes de hablar del futuro, estaría bien que repasáramos un poquito el pasado, ¿no? Porque 40 años son muchos años. Nos tenemos que ir hasta 1981. No puedo pasar yo. En noviembre de 1981 suceden 2 cosas que en aquel momento eran como muy atípicas, ¿no? Se celebra el primer congreso de psicología humanista en Barcelona. La foto de la izquierda corresponde al comité organizador de aquel congreso. Eso ya era una locura.
En 1981, yo creo que si preguntábamos a los colegas que sabían de psicología humanista, pues poca cosa nos iban a contestar. Uno decía, ah, sí, esto de Maslow y de Rogers, pues bien, has aprobado, ¿no? Pero si tenemos que ir para nota, en ese congreso se presentaron a algunas corrientes que en otros países llevaban años un desarrollo importante y que aquí eran francamente desconocidas. Estamos hablando de corrientes terapéuticas como la terapia bioenergética o la terapia Gestalt o el análisis transaccional. Ya no quiero hablar de cosas como el focusing. ¿No? Esa fue la primera locura. Pero es que en el mismo ámbito, las mismas reuniones que se estaba cociendo la organización del Congreso, ese señor que tenéis ahí en medio de la foto, aplaudiendo de pie, que era el presidente del Congreso, Andrés Señe, dijo, ¿y por qué no aprovechamos el Congreso y editamos una revista? En ese momento, que todos éramos muy jóvenes, evidentemente, pues nos pareció lo más normal del mundo. Pues vamos a hacer una revista que se llamaba De Psiquiatría y Psicología Humanista. ¿Vale? Ahí tenéis la portada del número 0. Y ahí empezó todo. En ese momento, si a mí me preguntabais, yo era el director ejecutivo de la revista, que básicamente ser el director ejecutivo de esa revista en ese momento quería decir que yo me encargaba de recopilar los artículos, ir llamando por teléfono, obviamente no existía el WhatsApp ni estas modernidades que los jóvenes usan ahora, ¿no? A llevar los artículos así, a un señor que los maquetaba, me avisaba, iba a recogerlos, los llevaba a otro señor que los imprimía, ¿vale? Y un buen día pues, me llamaba otro señor y me decía, ya tienes las revistas. Entonces yo iba con mi coche, cargaba el coche con las revistas, llevaba unas cuantas al distribuidor y las otras, ahí viene la parte más bonita, las iba distribuyendo por las librerías de Barcelona. Eso era ser director ejecutivo. El título volaba, ¿eh? No, os lo digo porque hay una característica de esta revista que fue el voluntarismo con el cual un grupo de gente pues nos veamos la manta a la cabeza y dijimos, pues hay que tenerlo. ¿No? También es verdad que estábamos en una época histórica general y histórica de la psicología en España muy particular. Estábamos en la transición y política en España y también en la transición psicológica. En ese momento se estaban cociendo muchas cosas en psicología, en nuestro entorno, ¿no? Como ejemplos, a ver, la cantidad de asociaciones, jornadas, congresos, o sea, era un bullicio constante de actividades que ahora son normales, pero que en aquel momento, que era un poco desértico el tema, pues realmente estaban inyectando muchísima energía en el mundo profesional, ¿no? En ese momento, a ver, poca broma, pues que nos estábamos enterando que existía una cosa que se llamaba psicología cognitivo-conductual. Porque en la facultad, perdón para la gente que estáis en las facultades, lo cognitivo en esa época no estaba. Nos estábamos enterando que había una cosa que se llamaba antipsiquiatría, que estaba cuestionando los sistemas de salud mental. Y, por supuesto, nos estábamos enterando que existía la psicología humanista. Bueno, ese era el contexto y esa era la época. ¿Vale? A ver, la revista en ese momento, todavía no era la revista de psicoterapia, era la revista de psicología humanista. Por lo tanto, era una revista escolástica. ¿Vale? Y ahí tenéis pues algunas fotos sacadas de números de esa época, ¿no? Con un grupo, la foto de la izquierda, ahí tenéis un grupo de los colegas que estábamos ahí metidos en estas iniciativas, ¿no? Junto, en este caso, a Claude Steiner, un transaccionalista de primera línea. En el medio me tenéis a mí, ya sé que no se me reconoce, pero yo ahí
yo no sabía cuando estaba estudiando psicología que básicamente mi primera actividad sería hacer de periodista, o sea, entrevistar a todo el mundo, ¿no? Entonces, ahí me tenéis entrevistando a Jean-Pierre Racos, ¿no? Discípulo de Alexander Lowen y creador de una corriente de trabajo corporal. John Rowan, tenéis ahí, una persona importante del mundo de la psicología humanista. Es decir, que poco a poco nos estábamos dando a conocer y gente importante en el mundillo internacional de la psicología humanista nos hacía caso. Ya funciona. ¿Vale? Y además con una mirada que en ese momento nosotros considerábamos normal y que era muy consustancial a la ideología de la psicología humanista, si queréis decirlo así, era tener una mirada integradora. Ahí tenéis gente que apareció en esos primeros números de la revista. Un biólogo, Henri Laborie, vino a un congreso de psicología humanista a Barcelona, y naturalmente le asaltamos y le entrevistamos, ¿no? Pero también la filosofía, si es que a Ramón Panikkar se le puede considerar filósofo, ¿sabes? Filósofo, teólogo, pensador, sabio, yo creo, que era la descripción que mejor le cuadraba. Y acabamos ante psiquiatría. Por la revista pasó el señor Ronald Lyne, en persona. Entonces, esa mirada integradora la teníamos ahí, la teníamos como muy normalizada, ¿no? Pero un poquito más allá que eso, porque cuando hablamos de creatividad, por ejemplo, pensamos, pues los artistas también deben saber algo de creatividad, ¿no? Pues nos íbamos a ver al señor José María Subirats y le entrevistábamos y además le pedíamos que nos permitiera pues, reproducir alguna obra suya. Y nos quedábamos tan anchos. ¿Vale? Bueno, pues ahí estábamos, ¿no? Y en todas las movidas. La reforma psiquiátrica se producía y la reforma de todos los centros de salud mental en ese momento, el paso, pues ahora, a la gente que no tenéis ni edad, os va a sonar raro, pero es que en aquella época estábamos hablando de cómo hacer la transición entre los manicomios y los centros de salud mental. Poca broma, es que el tema era este. ¿Vale? Entonces ahí tenéis unos cuantos ejemplos de reportajes de centros que eran innovadores en aquel momento. ¿Vale? Fuera en Tenerife, ¿vale? Colectividades o comunidades terapéuticas que ahora consideramos que son un recurso habitual, los centros de día. Todo eso era nuevo. Y en la revista no solo lo divulgábamos, sino que apostábamos fuerte por ese movimiento de reforma, ¿no? Y bueno, poquito a poco pues nos fuimos haciendo mayores y ya pues nos recibía, yo seguí entrevistando, ya nos recibía en Palo Alto el señor Václavic, ¿no? Nos dejaba que le entrevistáramos y nos daba materiales para la revista. O ahí tenemos una carta que es de los tesoros más preciados de mi archivo documental, mi intercambio epistolar con el señor Carl Roger. Es decir, que gente importantilla ya estaba diciendo, bueno, allá hay unos tipos raros que en Barcelona que editan una revista y que no está mal, ¿no? Bueno, permitidme que nos hayamos echado unas cuantas florecitas. Aquí tenemos a Úrsula, miembro del comité de editorial y de dirección de la revista. O sea que, porque realmente, es que además es que nos lo pasábamos muy bien. Yo he contado la parte que está cutre, ¿no? Del coche y repartir las revistas, cuando nos lo pasábamos, francamente. Valía la pena hacer todo esto. Y además tenías la sensación que estabas aportando algo al mundo profesional que en ese momento estaba apareciendo. Bueno, pero todo tiene que evolucionar y esa mirada así tan voluntaria y tan amateur, pues poco a poco se nos fue quedando pequeña y ya en 1990 decidimos dos cosas. Una, que la revista ya no iba a ser solo de psicología humanista, sino que abrazamos la mirada integradora con todas las consecuencias y que la íbamos a especializar en el mundo clínico y psicoterapia. Al principio, en los números de la primera revista, aparecían monográficos de psicología de la educación o psicología de las organizaciones o sobre marginación social o sobre lo que queráis. Aquí ya la especializamos y en ese primer número, Manuel Villegas, que pasó a ser el director de la revista, en ese cambio hizo en este artículo una declaración de intenciones. Esta revista va a ser integradora.
más allá del eclecticismo. Vamos a trabajar formalmente y con toda la profundidad a favor del movimiento integrador en psicología clínica y en psicoterapia, ¿no? Y bueno, 30 años después, aquí tenéis unos cuantos ejemplos de las monografías que hemos ido publicando, ¿no? Muchas sobre lo que podríamos llamar genéricamente, no me cabía en una diapositiva de PowerPoint más, ¿no? Un proceso terapéutico, por etiquetarlo de alguna manera. Lo que tenéis a la derecha pues son algunos títulos de algunas de las monografías, ¿eh? Tenéis, ¿no? Eficacia terapéutica. Ahí ya nos metíamos en algún berenjenal, ¿eh? Cuando hablábamos de eficacia terapéutica. Y hace años ya de eso, ¿eh? Porque cuestionábamos según qué... Bueno, lo dejo ahí. Sobre propia relación terapéutica, resistencia, ¿eh? Otro gran apartado, nos hemos ocupado obviamente de algunos síndromes y algunos cuadros psicoterapéuticos con monografías, o sea, no es tan original, es decir, es un planteamiento mucho más tradicional. Hemos abordado en muchas monografías la integración en psicoterapia desde distintos puntos de vista. Hace un momento, antes de empezar el acto con el decano, comentábamos, ¿no?, que la apuesta sobre la mirada transdiagnóstica que hemos hecho en la revista en los últimos años. Esa integración se ha manifestado también en que hemos abierto la revista, yo diría prácticamente a la mayoría de modelos psicoterapéuticos, validados y serios. Aquí os he puesto unos cuantos ejemplos también. Cuando publicamos el de Freud 150 aniversario, mucha gente nos dijo, pero oye, eso es una revista moderna, ¿no? Pues, si una revista de psicoterapia no puede hablar de psicoanálisis, apaga y vamos, ¿no? Y finalmente, también no nos hemos ocultado, no le hemos dado la vuelta a temas muy actuales, ¿no? Y ahí tenemos desde monografías que han abordado cuestiones relacionadas con la integración de la mirada neurocientífica y la psicoterapia, o la utilización de recursos digitales en procesos terapéuticos, etc. Esto simplemente, obviamente, como comprenderéis, en 30 años pues hemos publicado muchísimas monografías, pero a título de ejemplo de esa diversidad temática que ha sido la revista. Incluso metiéndonos en algún que otro jardín, porque últimamente hemos abordado cuestiones como esta. Nos hemos posicionado ante el tema de las pseudoterapias, hemos cuestionado ciertos criterios diagnósticos, hemos cuestionado ciertos sistemas de evaluación en psicoterapia y nos hemos vuelto a mojar con el tema de la evaluación comparada. Hemos hecho amigos y no tan amigos. Bueno, pero entendemos que una revista que se dirige al mundo profesional, pues no puede dejar de lado hablar de las cuestiones que preocupan a los profesionales en este momento. Permitidme, y voy acabando, un pequeño homenaje a los directores que ha tenido la revista. En ellos quiero ejemplificar el trabajo de todo el comité editorial. He citado a Úrsula, que está aquí. Tened en cuenta que yo diría que el 70% del comité editorial está ahí desde el año 81. Claro, la noticia es que el promedio de edad del comité es francamente mejorable, pero es decir, son gente que el compromiso con la revista lo hemos mantenido a lo largo de muchísimos años. El primer director fue Andrés Señe. Yo fui promocionado de director ejecutivo a director sin ejecutivo. Eso no quiso decir que ya no llevaba las revistas a las librerías, seguía llevando las revistas a las librerías. Ramón Rosal fue el tercer director. Cuando se produjo el cambio a revista de psicoterapia, Manuel Villegas fue el director, que ha estado ahí ocupándose de la revista durante, no sé, 20 años, muchísimo. Y el jovencito imberbe que tenéis, bueno, imberbe no, pero el jovencito que tenéis en la foto es Luis Ángel Saúl, el director actual.
¿vale? ¿Y el futuro? Pues ha llegado un momento que, de la misma manera que en el 90 decidimos cambiar la revista de psicoterapia, que hemos ido evolucionando, ahora tocaba otra vez cambiar. Y los cambios han sido, por un lado, llevar la revista más allá de ese reducido ámbito de colegas que más o menos con mayor o menor acierto la hemos llevado, y por lo tanto que la revista ya esté funcionando a partir de una institución como es la UNED, y no solo porque el director sea profesor ahí, sino que la UNED se está implicando en la gestión. Bienvenido, Manuel. Acababa de hablar contigo, podías haber llegado 30 segundos antes. ¿Eh? Que podías haber llegado 30 segundos antes porque acababa de mencionarte como el director que durante muchísimos años llevó la revista de psicoterapia adelante. Pues no, era a las 7. O sea que has llegado puntualísimo. Sí, si era a las 7:30, se Has llegado puntual. Pues nos tenemos que disculpar en la organización, entonces. Lo habíamos anunciado a las 7. Pues debe ser un mail mío. Es error mío, no del colegio. Bueno, pues. El futuro, sí, porque el presente empieza a estar mal. Obviamente, la institución que nos acoge hoy aquí y que ha ofrecido todo el apoyo posible a la revista, y la otra institución representada por Íñigo, que también ha decidido que esta revista vale la pena que tenga futuro, ¿no? Porque realmente el modelo anterior ya no era. El otro cambio importante que se produce, coincidiendo con esta conjunción de instituciones, es que la revista ha pasado a ser digital, ya no existe edición en papel, ¿vale? Desde este año ya la edición de la revista. Y hasta aquí las batallitas de los 40 años de la revista. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Luis, y espero que no extrañes seguir repartiendo revistas a partir de que es digital. De verdad que con esto de tus recuerdos del 81 me has hecho correr electricidad por la espalda y el cerebro también, porque me acordaba de aquellas épocas. Yo, de hecho, acababa de llegar y participé de estas historias de los primeros centros. Cuando, pues, viene al caso, cuando Luis Casado nos solicitó colaboración para digitalizar el fondo de la revista y relanzarla digitalmente, desde el colegio no tuvimos la menor duda de que esto lo íbamos a hacer. Simplemente nos pareció muy bien ampliar el paraguas, digamos, y asociar más socios al proyecto. Y es entonces cuando se produce esta feliz conjunción de que aparezca FEAP también como un hermano padrino del proyecto y con el cual ya teníamos una relación, como he dicho antes. Pues ahora nos falta el resto de la mesa. Íñigo nos va a hablar de formación y acreditación en psicoterapia y después llegaremos al plato fuerte, que es Teresa Moratalla, hablándonos del futuro. El impacto del futuro en la psicoterapia o algo así, me parece. Íñigo, cuando quieras. Bueno, buena tarde. Lo voy a dejar ahí, pues si no me va a hacer en iba a ser peor. Bueno, yo primero quería dar las gracias a Guillermo. Para mí estar en esta mesa o tener esta invitación es, yo creo que es acercándome al final de mi presidente como FEAP, creo que es el colofón a un trabajo que hemos estado haciendo desde hace... Guillermo lo sitúa en las presidencias anteriores, pero es cierto que desde que él es presidente ha facilitado mucho el trabajo por parte de FEAP de poder buscar esa conexión, esa proximidad, que para mí, y ahora contaré un poquito porque mi ponencia va a ser un poco más ácida, no va a ser tan dulce, un poco más ácida, luego estará Teresa para mí un poco.
Pero para mí, yo te quiero agradecer personalmente, lo sabes, lo hemos hablado, pero creo que todo el trabajo que has hecho también de apoyo a la presidencia de FEAP y en algunos de los giros que hablaré hoy que ha tenido FEAP, creo que ha sido un papel muy importante, que se ha podido consolidar en algo muy bonito, como yo creo que es la revista Psicoterapia, ¿no? La base de la FEAP es la psicoterapia y no los tratamientos psicológicos, es la psicoterapia. Y cuando Luis Ángel compartía conmigo, pues somos muy amigos, que yo tengo la barba que a él no le sale, siempre me compartía Íñigo con la revista Psicoterapia, ¿no? En el momento que tuvimos la reunión y nos comentó un poco la situación, FEAP tenía muy claro que se iba a sumar a Carlos. Y para mí como presidente era una forma de llevar junto a toda la Junta la posibilidad de cómo entrar y formar parte de este proyecto, ¿no? Entonces, gracias en primer lugar a Guillermo y a la revista Psicoterapia, porque yo creo que el hecho de poder llegar a todos nuestros asociados que puedan disponer de la revista es la forma de que ya no hay la excusa de no acceder a las revistas, ¿no? Y yo creo que es una forma de, si Mahoma va a la montaña, le llamamos directamente a la montaña. Porque digo que mi ponencia va a ser más ácida. Hablando con Guillermo, yo le decía, vale, si tengo que hablar de FEAP, hablar de FEAP es muy aburrido. Y hablar de la historia de FEAP creo que puede ser muy aburrido. Y yo lo he relacionado con los 4 aspectos que han llevado un poco también a esta relación también con el colegio, con Guillermo y con otros colegios del Estado, ¿no? Y yo he hablado de las 4 patas, ¿no?, de la acreditación que tienen en España. La habilitación, capacitación, evidencia y acreditación. Voy a utilizar, que va a ser más fácil. Bueno, yo las ponencias he puesto un poco como las reflexiones que voy a ir soltando al aire, ¿vale? FEAP está para acreditar, pero está para acreditar formaciones. No está para decir quién tiene que hacer el qué o de qué manera. Pues están los colegios y pues está la regulación profesional que impone un Estado. En nuestro caso es la acreditación. Y esto a mucha gente le cuesta entender que FEAP no dice quién puede ejercer, sino dice quién se ha formado en algo que pueda estar habilitado, no, que puede estar capacitado. Entonces, en cuanto a reflexiones, nos planteábamos, claro, siempre el debate que hay, qué es lo que pasa entre España y qué es lo que pasa en Europa. ¿Qué debería ser la formación de base? Si es de grado o es posgrado. Si tenemos que habilitar a nuestros alumnos, a nuestras alumnas, los tenemos que capacitar. ¿Hacia dónde deberíamos trabajar? Más en la calidad de la formación, en la investigación, qué pasa con el intrusismo, ¿vale? El reconocimiento o el conocimiento social. Son un poco las cosas de las que voy a intentar reflexionar. Por eso decía lo de ácido. En Europa está, para no variar, en estos momentos totalmente dividida, ¿vale? Hay una tendencia al alza en algunos países de regular la psicoterapia como profesión de grado, diferente de la psicología. Sabéis que esto se inicia en Austria a través de PERCH, a través de lo que es la Europea de Psicoterapia, de la EAP, y lo intenta trasladar a algunos otros países, ¿no? Hay algunos países como Francia, otros países que están en esta línea en universidades privadas de regularla como grado. Los otros países que en la misma EAP están con la psicoterapia como reconocimiento está cerrada a profesiones como la psicología o la medicina, como el modelo, por ejemplo, italiano, que tiene que ser de posgrado, y la formación se da en universidades o en centros privados de formación acreditados por el Ministerio, ¿vale? Pero es de posgrado y solo para psicólogos y para médicos. Esa es la situación en la que hay en Europa. Ahora, yo creo que no lo he puesto más adelante. Quiero os comentar, en Europa ahora se está intentando llevar a que se regule a través de la Comisión Europea la profesión, pero es un tema político, realmente. Yo creo que en España la realidad que tenemos es muy diferente. En FEAP en este momento unas 45 asociaciones, unos 3.200 psicoterapeutas, iniciada en el 92, la FEATF un poquito antes, todavía que FEAP, y junto con la AEN son los que hemos hecho el Registro Nacional de Psicoterapeutas, como intentar tener un registro común entre las 3 entidades de quienes cumplían los criterios comunes, que existe un marco de consenso de una formación, entendemos que de calidad, de alguna manera, ¿vale? Y los colegios oficiales, en cuanto, sobre todo la sección de psicoterapia del COP, cuando ya se incorporó, es donde empieza a coger muchísimo más fuerza ya la psicoterapia en el Estado desde nuestro punto de vista. La base formativa, grado, psicología, medicina, otros grados, troncales. Como sabéis, hasta ahora en FEAP andábamos con el artículo 21, que ahora os comentaré algo, ¿no? Antes de decir lo de la universidad, habrá alguna compañera aquí más que sé de la universidad, y a mí no me tiene mucho cariño en mi universidad por las cosas que voy a decir, ¿no? Claro, entendemos que la base tiene que ser psicología, pero todos sabemos que de psicología aprendemos muy poco de psicología en el grado de psicología, y menos en el ámbito sanitario, porque el 90% de los docentes son investigadores que simulan el conocimiento. Lo que hacen es leer, hacen resúmenes de los PowerPoint, los alumnos estudian y los aprueban.
pero realmente lo que es la capacitación de los profesionales del conocimiento de la clínica es muy escasa y cada vez va siendo menos. Solo quedan los profesores asociados y pocos más, pocos menos, ¿no? Por eso luego me meteré un poco con el general sanitario. Me ha dicho hoy Carles Prestestor que no me meta con el de Barcelona, me promete con el del País Vasco, ha dicho, pero bueno, me meteré solo con el del País Vasco. Pues sí, ¿no? Sí, me ha dicho Carles que no. En cuanto a posgrado, que sea universitario, habilitación, capacitación, ¿no? A día de hoy, la mayoría del alumnado, como sabemos en psicoterapia, donde se forma ya son en las asociaciones o centros de formación que son privados, la mayoría. Hay universidades que ya con el doble posgrado de general sanitario, terapia familiar, terapia humanista, etcétera, que es un poco la línea por la que pueden acceder parte de nuestro alumnado, ¿no? Vale. Lo que os decía, como grado o como entidad propia. FEAP, esta es una idea que ha descartado. Esto le pone en un conflicto con la europea, ¿vale? Pero nosotros creemos que por la situación propia que tiene nuestro Estado, no habría ningún problema que el Estado quiera proponer un grado de psicoterapia, pero no va a ser algo que va a promover FEAP como sí, como imposición. Esto ya es seguir acreditando a aquella gente que da la formación en psicoterapia. No la pelea en el ministerio que sea una carrera propia, que no tenga que ser una carrera propia, ¿vale? Ahora, lo que sí nos preocupa es la idea de la especialidad, no como restrictiva. ¿Cuál tiene que ser el perfil de origen, ¿no? La psicología y medicina son los más adecuados, y aquí me meto de la llaga, pero ¿por qué los médicos entran en este paquete? ¿Qué sabe un médico de psicología que no sepa un trabajador social o una educadora social? ¿Qué pasa? Que es sanitario, entonces también un logopeda. Un logopeda sabe menos que un médico de psicología, entonces ya sé que es meterle la llaga, pues dice que mi ponencia es un poco ácida, pues siempre hablamos de los trabajadores sociales y educadores sociales, pero nadie habla de los médicos, ¿no? No hablo de los psiquiatras, ni hablo de psicólogos clínicos, hablo de médicos generales, ¿no? Entonces, ¿es el grado? Pues en este momento tiene que ser el grado, solo nos queda el posgrado como especialidad, ¿no? Que es donde después cae todo en el general sanitario o en el PIS, ¿vale? ¿Y eso capacita? No lo sé. A día de hoy en FEAP, estos son los porcentajes. FEAP siempre se llevó la fama que aceptamos a todo el mundo como si fuéramos una especie de gusto en la época de los porros y de las orgías. Fijaros los porcentajes. O sea, estamos hablando que hay un 4, un 6% de otras profesiones que no son medicina o psicología. Es la famosa FEAP, ¿no? O sea, estamos hablando que el porcentaje más alto, fijaros, incluso el 4%, es un 3% de trabajadores sociales, 1% de enfermeras o enfermeros, y hay un 2% de otras que están un poco en el aire, ¿vale? En Europa, lo que os decía, se ha generado una comisión para trasladar, os he puesto los países que parece que quieren firmar un poco, de alguna forma, el convenio, que es entre Italia, Rumanía, Eslovenia, pues ahí lo veis. ¿Cuál es la estrategia? Que si hay más de 8 o 9 países en Europa que tienen los mismos estatutos en sus criterios internos, se comparten un 90% de lo que es la psicoterapia, se puede trasladar a Europa para poder generar una profesión a nivel de Europa, aunque los estados no la creen, ¿no? Y a partir de ahí se podría reconocer una profesión a través de la Comisión Europea, ¿vale? Esto yo lo llevo escuchando, como diría Roberto, desde hace muchos años, ¿no? Es algo que está ahí, que la EAP siempre dice que está, pero no hay ningún tipo de avance que nosotros sepamos. ¿Qué pasa en España? En España tenemos otra realidad. En España tenemos una ley, ¿vale? Y la ley la que nos ha llevado es a la creación del psicólogo general sanitario. La psicoterapia entendemos que es un tratamiento, está dentro de lo que decía antes de lo que sería un tratamiento psicológico. Por lo tanto, tiene que ser una profesión dentro del ámbito de la salud. Si es una profesión dentro del ámbito de la salud, la ley del general sanitario nos mete por esa vía, queramos o no queramos, ¿vale? Y esto nos ha llevado un poco a la psicoterapia en esa sombra de pertenecer a un modelo, pertenecer a una profesión, que es lo que pasa con la psicoterapia, ¿vale? Lo que decía de la ley, lo que ha hecho es que se ha habilitado un profesional que puede trabajar en el ámbito sanitario. Muchísima gente que conocemos podría estar trabajando en sus gabinetes, trabajar desde cualquier tipo de modelo, y de repente se regula esta ley y de repente se tienen que habilitar. Por lo tanto, entendemos que gran parte de lo que eran los psicoterapeutas, que era una situación legal, empiezan a tener que pedir que se les acredite o se les habilite dentro de un título para justificar su práctica profesional para poder ejercer lo que siempre habían venido ejerciendo, que era lo que podemos entender la psicoterapia, que sigue sin estar regulada, ¿vale? La realidad que tenemos ahora es el general sanitario, ¿vale? ¿Cuál es la calidad? Aquí es donde va a tener que morrer un poco la lengua. Habilita, pero no capacita. Por lo menos voy a hablar del País Vasco para que otros no se enfaden, ¿vale? El 80% de los docentes del máster general sanitario también de la Universidad del País Vasco son los propios profesores y profesoras del grado. ¿Qué pasa? ¿Que se reservan el conocimiento para el máster?
no dan lo que saben de verdad durante el grado. Somos más expertos cuando damos en el máster. Y la realidad sigue siendo, en algunas, sobre todo universidades públicas, que no se pueden permitir la contratación de profesores externos, y la calidad de lo que entendemos que es un máster que tiene que habilitar no capacita, solo habilita. Y no entramos en lo que sería la burbuja inmobiliaria de las universidades online, ¿no? Yo le he explicado hoy a Carles comiendo que yo tengo un alumno que ha hecho un Excel maravilloso de todos los másteres online que hay con el precio que tiene, pero cuál es el más económico para apuntarse todos. Porque se lo quieren quitar cuanto antes para formarse en psicoterapia y quitarse del medio general sanitario para poder ejercer lo que sería la profesión, ¿vale? Entonces tenemos este debate ahora entre habilitación o capacitación, ¿vale? Nosotros creemos que en FEAP lo que buscamos es la capacitación. Lo que buscamos es intentar acreditar a escuelas con experiencia, con docentes con experiencia profesional, y lo que intentan es capacitar a su alumnado: 1, trabajo personal; 2, supervisiones; 3, formación sobre un tipo de modelo que pueda estar avalado dentro de lo que es un encuadre epidemiológico, entendemos, epistemológico, de una teoría, por así decirlo, ¿no? Y la experiencia supervisada, ¿no? La práctica de ponerte encima de, antes decíamos, nuestra carrera, en nuestra época eran 5 años de carrera, más 3 que hacíamos de máster eran 8. Ahora son 4, más 1,5 de general sanitario, más luego tienen que volver a hacer los 3 de psicoterapia. O sea que hemos alargado un año más, ¿no? Tanta historia para volver un poco al mismo lugar, ¿no? Siendo sanitarios, están habilitados para el tratamiento. Formándome en psicoterapia y graduado en psicología con criterio riguroso, estoy capacitado, pero no estoy habilitado. Estamos en una paradoja terrorífica. Tenemos alumnos que acaban su grado de psicología, hacen 3 años o 4 años de un máster en psicoterapia, están capacitados, pero no pueden ejercer la profesión si no han hecho un máster que les habilita, que es que lo pueden hacer online, ¿vale? Entonces hay una paradoja que entonces el alumnado dice: hacemos primero el general sanitario y luego ya veremos si hago el de psicoterapia cuando empiece a trabajar con pacientes. Primero me habilito, empiezo a trabajar y luego ya veré si me capacito, ¿no? Pero les estamos empujando ahí con la regulación que tenemos en este momento, ¿vale? Aquí me meto yo un poquito más también con el intrusismo, ¿no? Es decir, en FEAP, como aceptamos a todo el mundo, como decíamos antes, que ya vemos que no es cierto, los números lo dicen, parece que potenciamos el intrusismo. Bueno, yo creo que el intrusismo no es un tema de FEAP, yo creo que el intrusismo es parte del lío que nos hemos metido entre la ciencia y la evidencia, ¿no? Hemos generado como 2 extremos, ¿vale? En la universidad tiene que estar toda la evidencia científica, que son números, regresiones lineales múltiples que justifican ciertas intervenciones que no son eficaces, pero es vender quién es el mejor modelo. Y aquí no hace falta que hablemos del pájaro dodo, ni que hablemos de un montón de historias que sabemos. Como decía Alberto Rodríguez Morejón, hemos descubierto que todos los jabones lavan, ¿no? Entonces ahora lo importante que hemos aprendido es que tenemos que usar jabón. Entonces sabemos que todos los modelos son útiles, tenemos que utilizar un modelo, que es la figura del terapeuta, la alianza, la relación con el cliente y los recursos del cliente, ¿no? Entonces, claro, esto lleva a tal extremo que parece que solo es un modelo el evidente, y los demás modelos son pseudociencias. Pero en el otro extremo tenemos que entonces cualquiera puede hacer terapia, porque como no está regulada, muchísima gente que entiende que como eso son pseudociencias, me voy a formar y entonces cualquiera lo puede hacer. Entonces cualquiera se puede formar en un modelo determinado, una escuela determinada, y creer que va a hacer terapia. Y puede decir que hace psicoterapia, porque es que no está regulado en nuestro país. Por lo tanto, tenemos el extremo de cuál es el único modelo que cura, y tenemos el extremo que cualquiera puede hacer de todo, pero no está regulado, ¿vale? No vale solo confluir lo que os decía, todos los jabones lavan, sabemos que las técnicas son importantes, y en AWEL, por lo que apostamos mucho en FEAP y en las escuelas de formación, es en el trabajo personal, en la introspección y en los recursos personales del terapeuta. No podemos creer en una persona a quien vamos a ayudarle a reconstruir o encontrar sus propios recursos si el propio profesional no sabe ni que los tiene. Entonces, a mí, yo cuando hablo con colegas de ciertos modelos que me dicen: niño, este trabajo personal es algo vuestro que os habéis inventado para sacar el dinero al alumnado, yo lo miro y digo: sigue haciendo regresiones lineales múltiples. ¿Me explico? No salgas del JCR, ¿vale? Haznos ese favor. Por lo tanto, y ya voy terminando, la idea de acreditar la capacitación, no la habilitación, ¿vale? Y esto es algo que yo creo que con Guillermo es donde hemos podido encontrar esta afinidad de trasladar también al Consejo y otros colegios, que es que FEAP no pretende ser el día de mañana un colegio oficial de psicoterapia, ni pretende, no. FEAP lo que pretende es encontrar que esto se regule y que alguien pueda utilizar todo el trabajo que llevamos haciendo de lo que son criterios rigurosos de acreditación. Acreditamos programas, hablamos escuelas, acreditamos psicoterapeutas y hemos hecho un cambio recientemente aprobado este año en verano, donde hemos eliminado la cláusula del artículo 21. Por lo tanto, ahora hay 2 tipos de acreditaciones. Psicoterapeutas solo va a ser para médicos y psicólogos, por este matiz que os sigo diciendo de los médicos que un día tenemos que hincarle el diente, pero bueno.
y otro para expertos en intervenciones terapéuticas, es decir, aquellas otras profesiones que procedan de otra línea que no sea la psicología o la medicina, que se puedan formar en cualquier modelo de psicoterapia, pero que no puedan acceder al título de psicoterapeuta, sino de expertos en intervenciones terapéuticas. Vemos que hay profesionales que trabajan en el ámbito de la salud, en el ámbito de lo social, que atienden en situaciones de desprotección, de riesgo, que se forman en modelos de psicoterapia, que no llegan a un encuadre clínico puro de trabajo, pero tienen un encuadre psicosocial desde que tienen que intervenir y necesitan la formación. Lo que marcamos la diferencia es en el título al que puedan acceder, que no sea de psicoterapeuta. ¿Vale? Y la idea del por qué regular. ¿Por qué todavía FEAP queremos invertir y buscar ahí aliados con el Consejo, donde Guillermo haya hecho el trabajo que yo antes os decía? Buscamos aliados para poder trasladar al Ministerio la posibilidad de poder regular de alguna forma la psicoterapia como una especialidad, si no tiene que ser un grado, como una especialidad, pero que no podemos pretender que un general sanitario sea psicoterapeuta, y me vais a disculpar, ni que un PIR sea psicoterapeuta, ¿vale? Porque muchos PIR no tienen la capacidad de ser psicoterapeutas, pero muchísimos. Y no es un tema de jerarquía, es un tema de capacitación. Entonces yo creo no vale con lo que dice el Ministerio que hay formación dentro de los PIR y los MIR, porque es una lotería, te puede tocar o no te puede tocar. Lo que buscamos en FEAP es que haya una regulación para que haya esa coherencia y acabar el intrusismo, porque la forma de acabar el intrusismo es que haya una ley que diga quién puede hacer el qué. Y si eso está, cualquiera ya no puede decir que es psicoterapeuta ni cualquiera dirá que pueda ser terapeuta. ¿Vale? Hasta ahí. Bueno, ha sido sí, pero jugoso también, es decir, has tocado una serie, mira, tengo varias palabras claves que ya las retomaremos en nuestro coloquio posterior. Y por cierto, que lo de los médicos, queremos decir psiquiatras, pero acabamos diciendo médicos. Tropezamos con el poder médico de vez en cuando, aunque les exijamos más formación de base también, o de posgrado, quiero decir. Teresa, háblanos del futuro, por favor. Bueno, esto de que me dejéis... Y dinos qué es de colores. Esto de que me dejéis el plato fuerte, el endulzar, todas estas cosas, no sé yo, ¿eh? Mucha responsabilidad. Bueno, yo cuando Guillermo hablábamos de esta mesa, se me ocurrió hablar de psicoterapia y de futuro, porque en realidad es un poco qué va a ser de todo esto, ¿no? Hemos hecho aquí un repaso bastante exhaustivo, ¿no? Luis nos hablaba de 40 años de una revista y yo recordaba, porque es que yo también estoy en esas lides, estamos aquí un grupo, ¿no? que hemos podido vivir muchas cosas. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Bueno, no lo sé. Yo voy hoy a tratar de decir algunas cosas que me parece que nos resuenan a todos, ¿no? Y un poco voy a basar esta exposición hablando de palabras que me resuenan y que creo que en algunos momentos serán o estarán en el futuro, ¿no? ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Qué va a ser de esta práctica clínica nuestra, que es la psicoterapia, y cómo nosotros la vamos a ejercer? Vamos a ver, porque el mundo que nos viene, en el que estamos ya, no solo que nos viene, en el que estamos ya, pues es un mundo un poco diferente, donde las cosas cambian de manera trepidante, donde ya nada es lo que era, y entonces hay que adaptarse a eso. Y creo que, como todas las cosas y como hemos hecho a lo largo de los años, también nuestra profesión y nuestra práctica se va a adaptar a eso y vamos a estar ahí, ¿no? Entonces, yo quería empezar un poco hablando del conocimiento. ¿Qué nos va a traer el conocimiento? Y cuando hablamos de conocimiento, ¿no? de qué es lo que hay, una de las palabras que nos resuena y que actualmente está aquí encima de la mesa y va a estar, son las neurociencias. Es decir, nosotros ya no podemos hablar de psicoterapia sin hablar de neurociencias. Ya no podemos hablar de cambios sin hablar de plasticidad cerebral. No podemos ya hablar de qué es lo que le sucede a alguien cuando mejora sin hablar de estos cambios bioquímicos que están en el cerebro. Por lo tanto, neurociencias las vamos a tener ahí, y eso es algo que creo que la psicoterapia va a tener que adaptar. Ya tenemos psicoterapias muy claras en esta línea, algunas como por ejemplo pues la terapia polivagal, donde Porges no solamente ya nos habla del sistema nervioso, ya no nos habla de la conciencia, ¿no? La conciencia, el córtex, sino que ya nos habla también del sistema nervioso autónomo, donde hay mucha parte de lo que llevamos ancestralmente, ¿no? Esta ontogénesis. Otras muchas que ya conoceréis, no voy a hablar, el de sensibilización y reprocesamiento del trauma, los MDRs, la psicoterapia dinámica experiencial acelerada y la psicoterapia sensoriomotora de Fosha y Ogden,
Siegel y Shore con las terapias sobre el apego, etcétera. No las voy a leer, ¿no? Hay muchas ya terapias en esta línea y yo creo que todos vamos a tener que de alguna manera cambiar nuestro paradigma. La mente ya no es algo espiritual, ¿no? La mente es algo cerebral y por lo tanto esta conjunción va a estar en la cabeza de los psicoterapeutas. Esto nos lleva a algo muy claro, ¿no? Y es que el constructo del origen del malestar humano ya es un constructo distinto y como bastante común para todos los modelos psicoterapéuticos, ¿no? Está la explicación de por qué nos pasan las cosas. Ya todos tenemos un nexo común donde vemos cómo se refleja esto, ¿no? Por lo tanto, esto es un paradigma distinto y hay que ponerse un poco ahí. Yo creo que esta palabra neurociencias la vamos a tener presente en los próximos años futuros, ¿no? La siguiente palabra que a mí me llama la atención en el área del conocimiento es la palabra contexto. Contexto suena también, ¿no? Como el incorporar todos los aspectos contextuales a diferentes tipos de terapia que hasta el momento no las incorporaban, ¿no? Algunos, como en el modelo en que yo me encuentro, que es el sistémico, el contexto lo hemos tenido siempre incorporado. Para nosotros forma parte de nuestro trabajo, pero eso no sucede en todos los modelos de psicoterapia y ahí hay un cambio también, ¿no? Las terapias de tercera generación, de cuarta, las terapias contextuales, las terapias donde ya se incluye, ¿no? Todos los aspectos que rodean al ser humano en cuanto a su conducta y en cuanto a su comportamiento están ahí. Y es otro cambio que tenemos delante y que hace que de alguna manera los modelos se igualen en algunos aspectos. Esta es una segunda palabra que suena. Las terapias de tercer orden de Medina, estamos en un contexto cambiante, ¿no? Los contextos son constantemente muy distintos. Estamos en un mundo de total conexión, en un mundo donde hay emigración, donde hay culturas de diferentes lugares que se mezclan de una manera también muy, muy importante y constante. Con lo cual, ya no solo es el contexto desde el punto de vista de lo que rodea a la persona, de lo que rodea a la familia, el contexto más cercano, sino los contextos culturales tan importantes ya hoy en día que también los tenemos que incorporar. Y no solamente como entendiéndonos de diferentes culturas, ¿no? Sino incorporando todos los temas que tienen que ver con los elementos de poder dentro de la pertenencia a diferentes culturas y diferentes contextos, ¿no? Por lo tanto, las terapias de tercer orden también van a resonar en el futuro. Bueno, otra palabra que suena en cuanto al futuro y en cuanto al conocimiento es la integración. Y ya se ha hablado de integración y efectivamente estamos con integración. ¿Por qué? Un poco integraciones en la misma línea de lo que yo hablaba, ¿no? O de lo que se comentaba aquí. Tenemos un origen común. Hemos podido ver también con todos los metaanálisis, el pájaro dodó, todos los jabones lavan, por lo tanto vamos a ver de qué es lo que todos podemos aportar para que laven mejor, ¿no? Vamos a decirlo así. Con lo cual, la integración también es una palabra que suena en el conocimiento. Yo creo que ya no vamos a incorporar solo en un futuro un único modelo de psicoterapia. Sí que yo creo, soy de las que cree que los modelos psicoterapéuticos sirven para algo muy importante, que es una especie de mapa que nos permite orientar y dar relaciones de causalidad. Sin ese mapa no podríamos trabajar, la información nos llegaría como un batiburrillo, ¿no? Entonces los modelos psicoterapéuticos van a seguir siendo unos mapas orientadores de relaciones de causalidad, de relaciones de lo que le sucede a la persona, de explicación de lo que ocurre, ¿no? Pero a nivel de técnicas, a nivel de lo que va a ser más útil para un caso o para otro, eso va a ser modelos mucho más integradores, pudiendo trabajar con técnicas desde diferentes modelos, ¿no? Desde lo conductual aplicado en la sistémica en lo conductual, etcétera, ¿no? También se está avalando, ¿no? Bueno, esto ya el movimiento del eclecticismo e integración de Norcross y Arkovitz, y también yo creo que incluso estamos en un nivel un poco más allá,
que sería el trabajo lanzado por Lazarus y por Beller con seleccionar intervenciones de un modo sistemático para los problemas que presenta cada paciente, es decir, qué le puede ser útil a cada paciente en función de todo digamos, de toda la distribución de psicoterapias que hay para una casuística determinada. Por lo tanto, yo creo que vamos a ir hasta allá, ¿no? Yo a veces me imagino un poco aquello del psicoterapeuta con el iPad diciendo tanto de ansiedad, tanto de depresión, tanto de tal, lo mejor es que haga una terapia conductual o sistémica o polivagal, ¿no? Con lo cual me parece pues que esto igual vamos a ir para ahí también, ¿no? Sin duda, eso va a ser así. Otra área que me parece muy importante en la psicoterapia es la investigación. ¿Cómo vamos a investigar? Para mí, también el otro día hicimos una sesión que fue muy interesante en la Academia de Ciencias Médicas, donde también hablamos de esto, y me gustó esa palabra que yo la siento igual, es que cuando uno investiga la palabra es curiosidad, ¿no? Curiosidad. Pero ¿en qué vamos a ser curiosos? Yo creo que eso también va a cambiar. De alguna manera, nosotros trabajábamos o investigábamos mucho para qué sirve esta psicoterapia, para qué nos sirve esto. Y la investigación está en otro lugar o va a ir hacia otro lugar y vamos a pasar del para qué al por qué. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué mejora este paciente? ¿Por qué tiene este cambio? ¿Y qué es lo que impacta para que lo tenga? La investigación va a ir ahí, ¿no? De cuáles son los aspectos concretos que hacen que se pueda producir el cambio. Vamos un poco cambiando eso, del para qué al por qué. Y vamos a tener criterios y principios para el cambio del paciente en terapia, ¿no? ¿Qué aspectos son? ¿Qué es lo que se moviliza? ¿Y qué es exactamente lo que provoca ese cambio, ¿no? Yo creo que la investigación va a ir un poco en esta línea. Entonces, evidentemente, el método, ¿no? Cuando hablamos de investigación hablamos de método, y el método, pues la investigación de procesos, ¿no? Entonces, vamos a estar en investigación de procesos donde ya vamos a salir del rigor cuantitativo, ¿no? Para ponernos, ya estamos ahí en estos momentos, para en lugar de la práctica basada en la evidencia basada en la práctica, ¿no? Un poco al revés, ¿no? Pasar a una lógica o razonamiento deductivo que no al contrario. Por lo tanto, en esta área de la investigación también la psicoterapia va a dar lugar a temas diferentes, ¿no? Otra faceta es la formación. ¿Qué formación vamos a necesitar? Ahí Íñigo ha sido muy exhaustivo. Una palabra que suena cuando hablamos de formación es competencias. Ahora se habla de competencias. Creo que siempre se ha trabajado con competencias en psicoterapia, ¿eh? Creo que absolutamente siempre se ha trabajado en competencias. Pero en esas competencias ahora, bueno, suenan más, no sé por qué, un poco por lo de la capacitación y por todos estos aspectos que comentábamos. Pero ¿qué clase de competencias? A ver, las competencias tienen que estar, yo creo, en tres ámbitos para ser un buen psicoterapeuta, ¿no? En los ámbitos del saber, por supuesto, todo lo que son los conocimientos teóricos, conocimiento de un modelo, conocimiento de todo lo que estábamos contando ahora, ¿no? Todos estos temas más de neurociencias, de todo lo que necesitamos, el corpus teórico, para poder comprender y para poder actuar, ¿no? Pero también competencias en el hacer, como muy bien decía Íñigo, ¿no? Ya se acabó lo de los PowerPoints que te los aprendes y ya está, o lo de simplemente seminarios teóricos. Realmente la formación en competencias tiene que generar formación también en el hacer, ¿no? ¿Cómo implementamos? ¿Cómo vamos a implementar estos conocimientos teóricos en nuestro trabajo psicoterapéutico? ¿Cómo vamos a hacer cómo vamos a ayudar a que las personas pues generen hipótesis, vean cómo pueden en ese hacer utilizar de la mejor manera lo que pueden dar, ¿no? Cómo en esa persona, en esta familia, en esta pareja, poder actuar de la mejor forma. Y esto es el hacer. Y eso son competencias muy claras de generación de hipótesis y de trabajo muy concreto. Es la implementación del saber. Y por último, en el ser. Totalmente de acuerdo en lo que también comentaba Íñigo, y creo que eso va a ser así. Hay que estar habilitado con habilidades relacionales, es decir, todo lo que significa, sabemos, ¿no? Lo de los factores comunes,
El modelo es muy poquito lo que implica el éxito de una psicoterapia, ¿no? Está claro que los factores comunes son el cliente-paciente, usuario, y los factores del terapeuta. Cliente-paciente tiene que ver con motivación y expectativas, y el terapeuta con sus habilidades de comunicación, de empatía y de relación. Entonces, claramente ahí todo lo que tiene que ver con supervisión clínica, con trabajo personal, no nos cansaremos de decir. Y eso va a ser más así todavía, porque no olvidemos que el instrumento de nuestro trabajo somos nosotros mismos, ¿no? Yo siempre me gusta hacer la metáfora del instrumento musical, que para que suene bien tiene que estar afinado, si no es un desastre. Por lo tanto, vamos también, creo que la psicoterapia va a tener que ir por una formación en esta línea, saliendo de lo teórico y poniéndose mucho más en lo práctico, en lo clínico y en el trabajo con uno mismo, ¿no? Que al final somos los que estamos ahí. Por último, bueno, ahí tenemos las TIC, los recursos digitales. Hay cosas que no pertenecen directamente a la psicoterapia, pero que van a estar ahí, que las vamos a tener que incorporar. Son algunas patas más que tenemos que incluir, ¿no? Esto va a estar, la tecnología va a estar. Ya hemos empezado con las plataformas para la psicoterapia telemática, ¿no? El COVID nos ha traído esto. Nos ha traído que tengamos que trabajar telemáticamente, y nos hemos habituado, lo hemos hecho, en català es diu amb una sabata y unas pardeñas, ¿sabes? Lo hemos hecho como hemos podido y lo hemos hecho. Entonces, cada vez más van a haber plataformas que ya están, pero van a ser mucho más claras para la realización de psicoterapia. Pero van a haber más cosas, y las hay, las empieza a haber, ¿no? Programas de diagnóstico, apps para síntomas específicos que ayudan a autorregular, que ayudan al diagnóstico a los psicoterapeutas, realidad virtual. Ayer un colega me hablaba de un programa de inteligencia artificial y bueno, hoy lo hablaremos con aquí en el colegio para ver cómo podemos encajar. O sea, todo esto también va a estar ahí. Y esas van a ser otras competencias que los psicoterapeutas vamos a tener que tener en el futuro. Algunos no llegaremos, porque algunos ya estamos un poco, ¿no?, negados para estos temas, yo creo. Pero realmente eso va a estar ahí, lo vamos a tener que incorporar y va a formar parte de nuestra práctica diaria, ¿no? Porque además la gente joven esto es lo más habitual para ellos, ¿no? Es un modo de comunicación también. ¿Cuál es el reto? Yo creo que cuando hablamos de todo esto, el reto son los aspectos deontológicos. Es por lo menos uno de los aspectos más importantes, ¿no? Porque empezamos a ver cómo también la ética y la deontología, cómo la colocamos aquí, ¿no? Vamos a tener que elaborar también nuevo pensamiento, ¿no? Una ética distinta para poder cubrir toda esta parte de estas innovaciones, ¿no? Entonces, yo creo que este es un reto importante y además muy interesante todo lo que tiene que ver con la deontología y estos nuevos elementos de trabajo en los que vamos a estar, ¿no? Por último, he sido rápida, todo lo que tiene que ver con la representación social. Vamos a ver, vivimos en un mundo donde constantemente todo se mueve, pero además todo está ahí, donde lo veis, ¿no? El Instagram, el Facebook, el Twitter, bueno, todo, LinkedIn. Ya no existe nada fuera de esto. Ya no existe nada fuera de esto. Que yo pensaba, y también es algo que comentábamos el otro día con colegas, cómo a veces los psicoterapeutas nos quedamos con nuestro trabajo, con nuestra investigación, nuestros trabajitos con nosotros, vemos esto es útil, no es útil, y se queda en un círculo cerrado, ¿no? Somos a los únicos que nos importa si esto funciona o no funciona, en realidad acaba siendo a nosotros mismos, ¿no? Porque de alguna manera la ciudadanía, ¿qué es lo que entiende por psicoterapia, ¿no? También, bueno, escuchaba el otro día también a una colega que había hecho un pequeño trabajo sobre esto y había unas cosas increíbles que encontró, ¿no?, por Google. ¿Qué es lo que se entiende? Bueno, yo creo que ahí tenemos un reto también muy importante de comunicar qué es lo que realmente hacemos y qué es lo que realmente tenemos, ¿no? Porque ¿qué significa para la ciudadanía ser psicoterapeuta o un psicoterapeuta? ¿Entienden algo o no entienden nada? Entienden de la importancia de todo lo que estamos haciendo, pero ahí
pasamos a otro punto, ¿no? ¿Qué es que quiere decir para los políticos, que son las que nos lo tienen que regular, ¿no? ¿Qué camino es para los políticos que nos tienen que regular de alguna manera? Porque totalmente de acuerdo también con lo que Íñigo comenta con respecto a la regulación, o hay una regulación o el intrusismo lo tenemos servido y esto sabemos que es así, ¿no? Entonces, bueno, a mí se me ocurría que tal vez en esta cuestión de la representación social me viene a la cabeza aquello de la mujer del César, que no solo tiene que serlo, sino parecerlo. Y creo que la psicoterapia tenemos que hacer que parezca, básicamente que parezca, porque como clínicos que somos, nos quedamos con nuestro trabajo, con la importancia de nuestro trabajo en nuestros despachos y no pasa de ahí, ¿no? De alguna manera. No pasa de ahí cuando estamos en un mundo donde todo pasa de ahí. Y lo que no está en estos lugares no está, no existe. Por lo tanto, creo que aquí tenemos otro reto de futuro importante, que es la comunicación, ¿no? La comunicación de nuestro trabajo, la comunicación de lo que hacemos, la importancia de lo que hacemos, estar en los medios, estar en esa representación social constantemente para que el futuro, esta profesión nuestra, se mantenga y esté ahí, ¿no? Porque es útil a la ciudadanía, sin lugar a dudas, ¿no? Pero para que los demás crean que es útil, tenemos que enseñar que es útil y parecer que es útil mucho, incluso fuera, ¿no? de nuestros lugares, asociaciones, colegios, etcétera, solo los colegas, ¿no? Tenemos que trasvasar esto. Estamos en un mundo donde eso ha cambiado. Ya, además, el respeto por el mundo científico no es el de antes y todo lo que no esté en redes y en lugares como estos, pues a veces no redunda como para que cale en lo que tiene que calar. Bien, ya por último, simplemente quería una última frase que me gusta de Marino Pérez, que dice: incrementar la confianza en la psicoterapia porque, entre otras razones, es fundamental para el éxito y el curso de esta. Nada más, gracias. Bueno, gracias, Teresa. Ha mejorado un poco el humor de nuestro, me parece, sumándonos a algunos retos, cosa que también nos suele gustar. Pues hablemos todos si queréis. Yo le querría decir algunas que compartimos con Íñigo, que muchas de las cosas que ha dicho como ácidas son completamente ciertas. Es decir, yo recuerdo ahora un trabajo, creo que de hace 2 años nomás, de Begoña Olavarría, que hace una investigación sobre la formación del PIR, buscando si hay formación en psicoterapia dentro de los programas PIR. Y llega a la conclusión de que a veces sí los hay, a veces, depende de la unidad en la que hagas la rotación. Sí. O sea, que no está en el programa, está en la unidad en la que hagas la rotación. Hay otro trabajo muy interesante de un colega que se llama Juan Hernández, que es o fue, ahora no sé si se cambió, colegiado en Cataluña porque ahora trabaja en otra comunidad, que también hace una tú lo conoces, estuvo en la sección clínica. Sí, en el Hierro, en Canarias, sí. Pues este colegiado tiene también un artículo muy interesante, posterior al de Begoña Olavarría, a la que cita bien, y llega a la misma conclusión, pero a la misma que has llegado tú también en otros aspectos, es decir, no está, y los que la tienen es porque la han buscado, se la han hecho por su cuenta, además de que hayan tenido la suerte de hacer la rotación en una unidad ad hoc para sus intereses, además han estudiado por su cuenta y donde está la formación es en los institutos privados, en las rotaciones privadas, en las que están en FEAP, porque todas están en FEAP. Entonces, y es de las que no están en FEAP, que es lo que hablamos del intrusismo. El intrusismo no solo está en el que ejerce la profesión, entre comillas, sino quien forma de una forma no regular. Y a día de hoy podría haber una escuela de formación en la reproducción sexual de las abejas, es decir, y la importancia para la psicoterapia. Y eso no está regulado. Ya no solo tienes psicoterapeutas, sino la propia formación de psicoterapia.
Y en el sanitario también pasa lo mismo, creo yo. Depende de dónde lo hagas, tendrás mejor, peor, o escasa, o nula, o mala. No sé, mala no sé, pero bueno, poca, digamos, ¿no? Es decir, finalmente la formación en psicoterapia está para quien la quiera coger. Ni el PIR la tiene, ni el sanitario la tiene, ni nadie la tiene. Solo la tiene quien se la busque y se la forme, o sea bien formado por sus maestros, o vaya, ¿no? O coincidan sus intereses con las ofertas que tenga a su disposición. Del precio de los máster ni hablemos. Yo también tengo una lista de precios de máster y va de 2 y pico a 17 cash. Es decir, ¿no? Y respecto del intrusismo, a lo que decías tú, que es cierto, es decir, por un lado, la habilitación te la da un máster que no te forma como quisiéramos, o te forma según donde sea, pero te da la habilitación, pero no te da la capacitación. Las competencias que decía Teresa. Las competencias que decía Teresa. Claro. Y sí, sí. Y por otro lado, la figura legal del intruso no es la del que hace del que hace cosas estrafalarias. Ese no es un intruso, mientras no diga que es psicólogo o médico o psiquiatra. Mientras no se arrogue un título que en la realidad no tiene, puede decirse psicoterapeuta también. Sí. Yo pongo una placa psicoterapeuta y tengo cualquier formación o ninguna. Y claro, lo que no debo decir, porque eso sí me convertiría en un intruso legalmente tipificado, es psicólogo. Es decir, tenemos por eso queremos la regulación, justamente, para que se demarque algo aquí y se proteja lo que nos parece bien, los que algo sabemos de esto, de lo que nos parece mal. En fin, que el tema es ácido, sin duda. Y lo que ha dicho Íñigo respecto de las relaciones con el Consejo es cierto, es decir, entre FEAP y el Consejo de la Psicología ha habido tensiones históricamente sostenidas, yo creo que largamente sostenidas, cuando ya los motivos habían desaparecido, pero quedaba un motivo, que era el artículo 21, que finalmente ha desaparecido también. Por eso decía al principio, y quiero decirlo ahora otra vez, esperamos que a partir de ahora y con estos cambios las relaciones sean familiares, de amigos, de socios, dejémoslo ahí, de socios. Socios con afecto societario, con ganas de ser socios. En fin, me callo por ahora y seguimos todos. Por favor, los que quieran también, ¿eh? Y luego el profesional que tiene habilidades psicoterapéuticas, no solamente en la formación de base, o también... Tenemos un micrófono, perdona. Bueno, me oís ahora bien. Repito la pregunta para que me puedan oír los que están online, ¿no? Bueno, le quería preguntar a Íñigo qué diferencia hay entre el psicoterapeuta acreditado por FEAP y el profesional, dijéramos, con habilidades psicoterapéuticas, pero que no es psicoterapeuta. Claro, si es solo la formación de base, o sea, también tiene que ver con la formación como psicoterapeuta. Sí, las dos cosas, ¿vale? Es decir, el debate que estaba encima de la mesa de FEAP era si buscábamos la psicoterapia dentro de un ámbito sanitario, ¿vale? Pero los propios profesionales que se pueden formar en psicoterapia que tienen un ámbito más social, por así decirlo, ¿no? Entonces no se podía poner psicoterapia clínica o sanitaria o social, porque teníamos que el sí era parte de la clave. El sí es algo que tiene que ver con la psicología, por eso también, sin las comillas, he cuestionado la medicina, ¿cómo? ¿No? El psiquiatra lleva el sí, ¿no? Entonces la psicoterapia entendíamos que tenía que ir en esa línea, ¿no? Pero es que también es verdad que había muchísimos profesionales que en su ámbito, como decíamos, de intervenciones a domicilio, de intervenciones en dinámicas grupales, de ecoterapeutas en algunas intervenciones, que tienen esa formación, ¿no? Entonces se demarca como base el grado de origen, como base, y luego los criterios se les exige menos, porque no acceden al criterio de psicoterapeuta. Porque no se entiende que van a poder ejercer la psicoterapia.
sino que van a ser coterapeutas, van a ser asesores, van a poder trabajar en intervenciones en contextos no clínicos, en un encuadre no clínico. Entonces se les exige menos horas de supervisión que se le exige a un psicoterapeuta y menos horas de trabajo personal que se le exige a un psicoterapeuta, porque se entiende que en su práctica la implicación y el conocimiento de la relación terapéutica no es un encuadre ni un contexto clínico, por lo tanto no procede los mismos niveles de exigencia, ¿vale? O sea que serían los dos planos, en cuanto a grado de origen y en cuanto a de las exigencias para la acreditación. Pero también se le exige su tratamiento personal. Sí. Y la supervisión de ciertas intervenciones también. Sí. ¿Tratamiento personal en todos los enfoques y en todas las líneas o solo en algunos? En la que elijan. Ten en cuenta que en FEAP hay un criterio mínimo que es común para todos los modelos. En este caso, secciones, porque en FEAP no se habla de modelos, se habla de secciones. Entonces, cada sección tiene unos criterios propios que se diferencian de las demás, pero hay un factor común denominador para todas. En este caso puede ser 75 horas de trabajo personal. Eso, cualquier psicoterapeuta que se quiera acreditar tiene que tener 75 horas entendiendo en la escuela en la que se ha formado. Ahora, luego hay secciones que exigen más horas de trabajo personal, como la sección psicoanalítica, la de infanto-juvenil, por ejemplo, ¿no? O la humanista, por así decirlo, ¿no? Que ya, para ser acreditado dentro de esa sección, tienes que complementar los criterios específicos de esa sección, ¿vale? Entonces, FEAC lo que pone es un factor común, por así decirlo, una base. ¿Vale? Más o menos, que tampoco me sé de memoria todo, pero más o menos. Úrsula, sí. Gracias. No, en relación a esto, ¿no? Me consta que algunos países europeos, por ejemplo Austria, Alemania, tienen esta diferenciación entre lo que es el psicoterapeuta, que se le exige más, que normalmente tiene que ser psicólogo de base o médico, y luego la procedencia de otros grados, y la misma escuela terapéutica elegida tiene esa diferenciación, que se les exige menos y entonces pueden trabajar en contextos no clínicos, ¿no? Es decir, con personas que tienen problemas personales o en los contextos sociales, y se les llama asesores, mal traducido, o counselors, ¿no? En inglés sería el counseling, es justamente esto. ¿Eh? No, esto no. Por Dios, esto ya no existe. Vale. Esto sería intrusismo, ¿no? Pero el counseling o asesoramiento, que en español no hay una buena traducción de esto, ¿no? Consejería, en Latinoamérica, me consta. Bueno, por eso me parece muy interesante esa diferenciación, esta propuesta de las dos vías, ¿no? Gracias. Yo quería agradecer a la mesa, ¿no? Toda la historia tan bonita, porque cuando Luis hablaba, ¿no? Yo tenía 1 año cuando empezó la revista. Y me ha hecho mucha ilusión oír toda esta historia, ¿no? Sí, me ha hecho mucha ilusión. Y también a Teresa, ¿no? Por todo el futuro, donde, bueno, no sé, me pareció muy interesante. Incluso la acidez de Íñigo, que te agradezco, y ahora me acordaba de Carlas Pérez, que te ha dicho, no te metas con los catalanes, métete con los de Bilbao, porque tienes delante, qué casualidad, 3 docentes de la Universidad de la Facultad de Psicología Blanquerna, la Universidad Ramon Llull, que tenemos perfiles muy triples, ¿no? Investigadoras, terapeutas y docentes. Y sí, y justo con la diapo que ponía Teresa, ¿no? Del ser, saber y saber hacer, era justo lo que ponía en mi carpeta de estudiante el primer año que llegué. Y digo, mira, ¿cómo? ¿No? Digo, decisión, nos vamos a Bilbao a revolucionar la Universidad de Bilbao. Y todo esto para decir que estoy totalmente de acuerdo, que la universidad tendría que ir hacia allá, ¿no? Hacia... bueno, pues a enseñar esas competencias, ¿no? Y que el estudiante, tanto de grado como de máster, salga con la máxima calidad posible. Y psicoterapia también. Es decir, al final trabajamos con seres humanos, ¿no? Y cuanto más, mejor. Y pienso que todo esto se regule será un gran avance. Gracias a los 3. Y a Guillermo. Como Mati, si me permites, fíjate, yo colaboro como docente en la Universidad de Deusto de Bilbao, ¿vale? Y claro, para mí la diferencia es abismal. Yo doy general sanitario en la Universidad del País Vasco, la pública, y luego doy en Deusto.
Y claro, no tiene nada que ver. ¿En qué sentido? Claro, yo cuando voy a Deusto me encuentro profesionales, colaboradores que vienen, pues como Carlos Pitillas, por decir algunos. Claro, viene gente clínica invitada a dar docencia. ¿Me explico? Que es lo que hacéis vosotros también. Lo sé por Ana, pero además Ana un año me invitó a online con una conferencia con el alumnado y demás de General Sanitario y fue una gozada. Pero en la pública, generalmente, en la mayor parte del Estado, funciona con esa limitación. ¿Me explico? Entonces, claro, yo no sé, por ejemplo, en San Sebastián la asignatura de psicoterapia es optativa. Entonces, el problema que tenemos es que el alumnado para acceder al general sanitario entra por nota, expediente académico. Entonces, claro, las asignaturas de clínica somos los docentes más exigentes, sacan peor nota. Entonces, como para acceder al general sanitario no hace falta hacer las asignaturas de clínica, porque ya con las troncales se cubre. Las optativas se están yendo a asignaturas que son muy fáciles de aprobar para sacar notas muy altas para poder entrar en el general sanitario. Entonces, claro, yo me encuentro cada año con menor nivel del alumnado de conocimiento de clínica, porque ya nadie hace las asignaturas de clínicas porque son más complicadas. No hacen psicoterapia, no hacen infanto-juvenil, no hacen counseling, que la doy yo, asesoramiento psicológico, que es la traducción cutre que hacemos en España, al counseling, asesoramiento. No las hacen porque son difíciles y sacan menos nota para poder entrar al general sanitario. Y prefieren entrar sin saber porque tienen que entrar. Entonces, les hemos metido en una paradoja que es terrorífica. Entonces, de ahí entiendo que muchos migren a universidades privadas donde la calidad de la docencia se pueden permitir ciertas contrataciones que la pública eso va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, por eso hablando de las competencias es complicado. Sí, es claramente así. Es claramente así. Yo quería añadir una cosa que a mí me preocupa, que es que yo comparto absolutamente que hay que regular de alguna manera cuando alguien es psicoterapeuta, ¿qué estamos diciendo con eso, ¿no? Pero también tenemos que ser conscientes que las fronteras con otras intervenciones no son tan claras. Yo me dedico a hacer supervisión de colectivos y os pongo 3 ejemplos de mi experiencia muy directa, ¿no? Supervisión de educadores sociales que trabajan, por ejemplo, con jóvenes en riesgo. Pues en muchos casos que estamos supervisando, si a mí me preguntáis, ¿están traspasando la frontera de lo clínico o no? Mi respuesta es no lo sé. Segundo ejemplo, trabajadores sociales interviniendo en familias, eso que históricamente se llamaba desestructuradas. Pues lo mismo. ¿Aquel profesional está haciendo intervención clínica? Pues probablemente en algunos casos sí. Y la más grave de todas, porque esos profesionales normalmente tienen un nivel de conciencia a la hora de intervenir muy alto. El tema del coaching personal. ¿Qué es eso? Pues mira, te lo voy a decir. Yo soy coach. Yo tengo un proceso psicótico galopante. Yo soy clínico y también trabajo en instituciones y en organizaciones. Y a veces que a mí me contratan como coach. ¿Vale? A ver, evidentemente, en medio de una sesión, yo me estoy cambiando el sombrero 17 veces, si hace falta. Porque es la persona que tengo delante la que manda, por decirlo de alguna manera. Entonces, como una vez yo le dije en tono de broma a un colega, oye, tú no, ¿cuándo sabes si estás haciendo coaching o psicoterapia? Según lo que me pagan. Si trabajo como coach, cobro mucho más que si trabajo como psicoterapeuta. Es una broma, pero, a ver, el tema de las fronteras debería ser abordado también, ¿verdad? ¿Vale? Y cómo colaboramos con profesionales que son primos hermanos nuestros, cómo armamos todo esto. Yo creo que esto que plantea es muy interesante porque simplemente la persona es una, ¿no? Es una. Entonces, si tú cuando haces una intervención es más clínica, más social, menos social o coach, la persona es una. Con lo cual, ¿dónde están las fronteras? Yo creo que no son claras. Yo también hago supervisión de equipos de servicios sociales. Te diré más. Supervisión de toda una red de servicios de salud mental en la que también hay trabajadores sociales y educadores y, bueno, ¿dónde está la delimitación del trabajo clínico?
porque a veces dentro de la supervisión resulta que el trabajador social es el que tiene la alianza terapéutica mejor construida, mucho mejor que el psicólogo, que el psiquiatra. ¿Vale? ¿Cómo trabajamos eso, por ejemplo, ¿no? Bueno, estamos ahí, pero yo creo que, claro, que todos tenemos competencias para poder hacer cosas. Eso no se va a delimitar tan claramente, por supuesto que no. Es como cuando uno va al médico, pues cuando uno va al médico interviene en muchos sentidos. Un médico te interviene en muchos sentidos, no solo en lo físico. O cuando te vas al abogado, pues a lo mejor también te dice cosas que te tocan cosas. Yo creo que las fronteras no van a ser nunca claras, pero sí que cuando tú decías esto del coach, pensaba, bueno, de alguna manera se cambia los sombreros porque los tiene. Los sombreros hay que tenerlos para podérselos poner, ¿no? Con lo cual, bueno, por lo menos hay que tener los sombreros bien puestos, sí. Que sea un sombrero claro de que tú sabes lo que estás haciendo, ¿no? Porque aquí el problema es, el trabajador social hace intervención clínica, aunque no quiera, pero la hace dentro de un marco y dentro de un esquema, ¿no? Yo creo. Eso no lo hace una persona que ejerce intrusismo así como le viene bien, cualquiera que se dice a sí mismo psicoterapeuta. Esa es la diferencia, yo creo, ¿no? Cuando hablamos de esto. Ahora, las fronteras son muy poco claras porque, bueno, es que la intervención en un ser humano es múltiple y eso es clarísimo. Que yo hay algo que no he añadido, pero creo que también a veces podemos confundir lo que tiene que ver con la idea de las fronteras con el encuadre, ¿no? Es decir, desde dónde yo hago un encuadre con la iatrogenia, que no hablamos de la iatrogenia, ¿no? Con la mala praxis, porque hablamos del intrusismo, pero la mala praxis existe en casi todas las profesiones, ¿no? Entonces, el problema no es el coach, el problema es cuando un coach está con un paciente psicótico haciendo una intervención que no le corresponde, ¿no? La clave no es el coach, es a quién, qué intervención, en qué lugar, ¿no? Y la regulación nos puede llevar a, por lo menos, el encuadre. Pero por eso en FEAP, el debate que teníamos cuando decíamos, o hemos escuchado, es que si formáis en terapia familiar a un trabajador social, estáis impulsando el intrusismo. No, perdona. Estamos capacitando a esa persona para que en su contexto sea capaz de intervenir con unas herramientas en el contexto que tiene y poder darle más recursos para mejorar la salud o los recursos del cliente que va a atender en el lugar que la va a atender. No que el trabajador social tumbe en el diván al paciente y empiece a trabajar la neurosis de transferencia, ¿no? La regulación es el encuadre que diga quién en qué lugar, ¿no? Pero evidentemente las funciones van a estar de alguna forma en manos de esa iatrogenia o mala praxis que va a seguir existiendo por desgracia, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿eh? Entonces, yo cuando trabajamos en equipo también, en servicios sociales y demás, a mí me encanta trabajar con los educadores porque con los educadores son los que nos dan una realidad, por ejemplo, los menores con los que trabajamos, que nosotros la consulta no tenemos. En el contexto clínico de mi consulta con el adolescente que estoy trabajando, no tiene que ver con lo que hace el educador o la educadora en la calle y lo que se puede permitir para trabajar con ese menor. Y que esa persona no vas a poder acceder a ella claro, nunca. nunca. Ya no te digo una consulta privada, ni en un servicio de salud mental pública. Claro. Exacto. O lo trabajas en la calle, que es lo que hace el educador, o lo pierdes. Pero por eso para mí la clave es el encuadre y formar a toda esa gente en la medida que podamos para potenciar los recursos que tienen en el encuadre en el que van a intervenir. Esa sería muy buena. A mí me gustaría añadir una cosa, que es que, bueno, lo que decís estoy completamente de acuerdo, que el que tiene los conocimientos y el entrenamiento hace intervenciones en distintos lugares, ¿no? Y todas pueden ser terapéuticas. Ahora bien, aparte del encuadre, que estoy totalmente de acuerdo en que el encuadre es muy importante para hacer psicoterapia o para saber uno que está haciendo psicoterapia, es la demanda del que lo hace. Claro, ¿qué tipo de demanda hace? ¿No? Cuando se hace una demanda de psicoterapia y se establece el encuadre, uno sabe que está haciendo psicoterapia, ¿no? En otros contextos, bueno, pues puede que sí o puede que cosas mezcladas, ¿no? Pero que también pueden tener efectos terapéuticos, claro está. Bueno, quería... Sí, la demanda es importantísima, pero a veces hay que trabajar sin demanda, ¿no? Los educadores trabajan sin demanda. La mayoría de ellos. La demanda es el encargo administrativo. Claro. Digamos, el paciente es el ayuntamiento, la administración, la diputación.
Sí, sí, los psicoterapeutas en estos contextos más de control trabajan sin demanda porque no trabajan para el paciente, trabajan para la institución. Sí, sí. Claro. Trabajan con sufrimiento, pero claro, pero quieren la solución del sufrimiento. Esa es la demanda. Exacto, sí, sí, sí. ¿Cuál es la solución a este sufrimiento? ¿Y cuál es el significado de este sufrimiento en la contabilidad familiar del contexto de la pandilla o del centro de acogida? Sí, sí. Al final las fronteras nos las dirán los pacientes y las tendremos que traducir a preceptos, ay, qué palabra, a conceptos éticos nuestros. ¿Eso es un profesional? Yo quería... Sobre el tema de... Perdón, ¿vas a decir algo? No. Yo iba a recuperar algo que lo hemos mencionado, bueno, Íñigo, yo, Teresa. El tema de las pseudoterapias y las pseudociencias. Yo creo que aquí sí que tenemos una lucha profesional muy clara, muy concreta, y que no es nada borrosa, ni difusa, ni confusa, ni nada que te le parezca. Lo hablábamos antes con Luisa, antes de la charla, es decir, la interlocución. Es decir, que cuando el Ministerio de Sanidad o de Educación se ponga en estos derrapes, nos pregunte a nosotros también. Nos pregunte a los colegios, a las relaciones profesionales, y no solo a los índices de las revistas médicas. Y esto sí que es de momento, poquito de presente, y ojalá esté en el futuro, pero también tendrá que llegar. Porque no es lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que no nos preguntan a los psicoterapeutas, ni a las relaciones de psicoterapeutas, ¿no? La tan cacareada evidencia científica, entendida en su tercera parte, porque la definición canónica de evidencia científica es la mejor ciencia disponible, sin duda, incluso la ciencia del doble ciego, más la pericia del profesional en el contexto y los valores del paciente. O sea, todas estas clasificaciones que enarbolan la bandera de la evidencia se han olvidado de la pata 2 y 3 del banco. Solo se ocupan de el doble ciego y el metaanálisis, y si está publicado. Cuando también sabemos que la crisis de la replicabilidad en las investigaciones psicológicas es de vergüenza. En fin, acá sí que creo que tenemos FEAP, los colegios, el consejo, las asociaciones profesionales, los profesionales, una tarea muy concreta y sobre todo una definición del problema muy consensuada, que a nosotros no nos piden oír demasiado y nosotros tenemos mucho que decir. Que hagámoslo, ustedes lo hicieron, nosotros también lo hicimos desde el Consejo, las asociaciones, cada una lo ha hecho por su cuenta, es seguir enviando mensajes y conseguir interlocuciones mejores. A nosotros la última respuesta que se nos ha dado es que eso está parado, sobre todo porque estamos muy en contacto más con lo que es, en este caso lo está liderando la ETG, la Asociación de Terapia Gestal, pues como sabéis ahora, la terapia gestal, análisis transicional, son las dos que están en la fase 2, la de valoración de la ética de la práctica. Al principio estaban ya como pseudociencias, han pasado gracias a toda la recopilación de documentación que se ha enviado desde los colegios, FEAP y algunas asociaciones, y se ha planteado pasar a la segunda fase. Y ahora en teoría se está... Bueno, pero ten en cuenta que es un documento propio del Ministerio que es que carece de todo tipo de rigurosidad. Claro, tú ves las publicaciones, a mí me da un poco vergüenza. En la universidad tengo todavía una compañera este año pues, que decía cosas de estas de que psicoanálisis era una pseudociencia, que los sistémicos hemos heredado de la tercera generación el modelo cognitivo conductual, todo lo que sabemos, este tipo de barbaridades que la libertad de cátedra permite decir, ¿no?
Claro, cuando yo voy donde esta señora y le llevo la publicación de la APA, la última de la British que ha sacado, o la australiana, que acaba de sacar la terapia de juego, la terapia narrativa, con otra evidencia, por ejemplo, que desconocían esos documentos, los desconocían por completo. Entonces, claro, lo que hemos hecho en España ha sido que el ministerio encarga a la universidad que busque JCRs y que diga que es pseudociencia. Y en el resto de países estamos a la altura de la vergüenza ajena con documentos recopilatorios mucho más exhaustivos. En España, que es una web, que nos meten con la terapia floral, nos meten con lo que es la terapia del cosmos y con lo que meten con la angeloterapia, los científicos de estas, ¿no? Y la terapia gestal está en esos bloques. Entonces, ahí sí que ahora se está presionando otra vez con el ministerio, pero el ministerio la respuesta es, no sabemos cómo está esto está un poco en el limbo, ¿no? Yo creo que se está dejando con muerte administrativa. Lo que pasa es que ha habido una utilización de ciertos foros dentro de la psicología que nos falta mucha identidad de profesión. Es decir, tengo la sensación de que otras profesiones van en grupo a conseguir y reivindicar sus derechos, y es que la psicología estamos entre unos y otros dándonos de leches, ¿no? En lugar de buscar ese corporativismo que creo que tenemos que buscar, no que un modelo predomina sobre los demás. Eso tiene que ver con lo que decíamos antes, ¿no? De la necesidad de la delimitación y la clarificación. Es decir, lo que ha hecho el ministerio es un escándalo. Es la única palabra. Sí. Ellos pueden meter la pata como cualquier profesional, pero es que hace 3 años, desde SEFEA, desde asociaciones, se les iba enviando gigas y gigas y gigas de información, de investigación, siguiendo sus criterios, ya sin meternos en líos de si cuestionamos el modelo de investigación cuantitativa. ¿Vale? Y no respondían. Entonces yo creo que ahora están muerte administrativa. Silbando y mirando para otro lado, porque empiezan a ser conscientes que han metido la pata hasta aquí. Pero eso ha provocado una guerra donde el alumnado, yo no digo por ejemplo los que estáis en la universidad, lo escucháis. Yo a mí el alumnado me viene con cosas de, Íñigo, esto que estás explicándoles en el counseling, explicándoles a Rogers, explicándoles, y me dicen, Íñigo, es que esto es una pseudociencia, pues, esto es de formalismo, esto es pseudociencia. Lo dicen en clase. Entonces el resto de compañeros agarran a estas publicaciones del ministerio para justificar que todo es pseudociencia, menos, en este caso, la cognitivo conductual, ya casi psicoanálisis y sistémica, terapia familiar, que el ministerio las ha metido como ciencia, que no sé si es un insulto, ¿no? Como ciencia. El conocimiento así lo lleva 8 más, en otros de este socios y ser miembros y me aceptan, ¿no? Dicho por según quién es un insulto. Por eso te digo, por esto te decía, ¿no? Pero la realidad es que se están cogiendo, se ha ampliado yo creo que este error del ministerio, sin usar bases mucho más potentes, pues se ha utilizado para alargar al alumnado, y el alumnado cuando va a los grados nos mira como que toca aprender lo que tú me digas, ¿no? Que toca aprender, y vas y les dices, no, esto es pseudociencia, esto es magia, esto no vale para nada, lo que vale es esto. Pues, ahí nos vamos. Bueno, yo voy a ser más optimista, ¿no? Yo creo que eso va a cambiar. Creo que va a cambiar porque el mundo cambia. Entonces vamos a tener que salir de ahí, porque si no, no es útil, ¿no? Sí, de que caer. Y creo que esto va a caer en un momento o en otro, y este tema del todo lo que nos hemos visto abocados con lo del COVID también ha hecho cambiar un montón de cosas que ni nos imaginábamos y ha precipitado muchas cosas que ni nos imaginábamos también en el área de la psicoterapia. Yo creo que esto va a seguir por ese camino y las cosas van a cambiar. Yo pienso que van a ir en otra línea, porque eso va a ser inevitable. Entonces, toda esta cuestión rígida, constreñida, pues va a tener que abrirse, porque ya se abren las universidades, ya se investiga de otra manera en las universidades, ya se hacen las cosas de forma distinta. Por lo tanto, bueno, otra cosa. El camino, Teresa, el perjuicio ha sido muy grande. Muy grande, sí, sí. A nivel de imagen, de reputación profesional, claro. y también, ¿por qué no decirlo?, a nivel económico. Efectivamente, totalmente. O sea, ha sido terrible eso, totalmente de acuerdo. Pero bueno, vamos a tener que tirar para adelante y buscar caminos, ¿no?, para salir de ahí. Y pienso un poco también en la línea de lo que yo decía al final. Creo que tenemos que presionar a niveles que no sé si estamos presionando, ¿no? En cuanto a de divulgación, de compartir, claro, en este nivel, ¿no? Porque al final el político, ¿por qué cambia una cosa? ¿Por qué? Tiene que encontrarle una utilidad, tiene que servirle para algo, ¿no? Tiene que pensar que eso le va a revertir en algo, en votos a lo mejor,
o en lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que a lo mejor cambiar un poco, ¿sabes? Salir un poco de ese paradigma más cerrado para abrirnos un poco hacia, no sé cómo, ¿no? Todavía, pero que esto ya está siendo así, yo creo. Y entonces... Y hay un efecto rebote, que ya lo estáis, notaréis también, que ya mucho alumnado siempre... A ver, yo siempre digo que esto es un poco más de lo mismo, lo explica muy bien Paslavi, ¿no? Ya que más de lo mismo no siempre es bueno. Y yo creo que hay tanta saturación ya de tanta evidencia que el alumnado está muy cansado. Entonces, al final, si el alumnado sale insatisfecho con el grado y el grado está dominado por la evidencia, el alumnado cuando acaba el grado está deseando ir a un sitio que le hablen de algo que no sepa. Efectivamente. Entonces está haciendo un efecto contradictorio a lo esperado, que el alumnado está deseando acabar para empezar a formarse en cosas que no ha escuchado y que las escucha y dice, y ganan los sí, ahí de repente dice, esto es lo que yo quiero. Entonces, yo sí que estoy de acuerdo contigo y por ahí es la línea también por la que tenemos que ir. Sí, porque formamos en los institutos de formación, en las escuelas de formación específicas en psicoterapia, claro, es que descubren el, bueno, pues eso, la panacea para poder trabajar, ¿no? La gracia de y la gracia, la magia, todo lo que tiene este trabajo nuestro, que es mucho de eso, ¿no? También de lo que te engancha el trabajo y ver y hacer las cosas de una manera determinada. Entonces, yo creo que eso, pues es lo que decíamos antes, ¿no? Cuando el alumno se ve capacitándose, ¿no? Capacitándose, como tú distinguías entre habilitar y capacitar, se da cuenta de sus posibilidades y realmente de por dónde va todo esto, ¿no? Entonces creo que sí, que vamos a salir de ahí porque pienso que ya se está trabajando de otra manera en muchos ámbitos, ¿no? Hola, bueno, yo súper de acuerdo con muchas de las cosas que estáis planteando y visto desde todos los ámbitos en los que me muevo, la universidad, la Junta de FEAP y, en fin, todos los ámbitos de la psicoterapia que tan amablemente practico. Bueno, ahora cuando estaba hablando Teresa y ya lo he pensado cuando has puesto la diapositiva de la parte esta, digamos, de la divulgación, lo he conectado con el lanzamiento de la revista de psicoterapia que pasa a las redes. Porque claro, de repente he visto la estantería de la biblioteca de Blanquerna con todas las revistas de psicoterapia y he pensado, claro, es que la revista quedaba en las estanterías de las bibliotecas universitarias y punto, ¿no? Entonces creo que ahora es el momento de que esta revista se visualice también en las redes. No sé si está previsto, pero estaría bien que vayan apareciendo, ni que sea síntesis o resúmenes de los artículos, que se vea mucho más que existe esta revista. Hemos empezado ya. Hemos empezado porque en realidad la idea de que la revista en formato papel tenía los días contados, bueno, se ha ejecutado este año, pero ya hacía como 2 años o 3 que le dábamos vuelta y paralelamente empezábamos a desarrollar el mundo digital, ¿no? Queda por hacer, obviamente, pero ya está en marcha el tema. Sí, pero no solo que nosotros podamos acceder digitalmente, que esto va a ser algo cómodo, ¿no? Sino que de cara a la sociedad, que también... la presencia, sí. La presencia. La presencia en redes y tal, Esto es. Y de una estructura que hasta ahora no teníamos, ¿no? Y que aspiramos a tener, ¿no? Y encima la entrada de la UNED, yo creo que va a dar un soporte de distribución de alumnado también, que tiene una visibilidad muy potente. Yo creo que esto también tiene un acierto en ese sentido, ¿no? Que llegar al alumnado, que le llegue al alumnado de la UNED, que tiene un montón de público, una revista como psicoterapia, pero creo que es un acierto. De momento, el comité editorial vamos a hacer unos cuantos vídeos de TikTok bailando. Nos vamos a hacer youtubers. Sí. Bueno, yo precisamente... YouTuber ya se está quedando obsoleto. Ya obsoleto. Precisamente mi intervención iba un poco en esta línea, ¿no? Pensaba, es que lo que tenemos que hacer en términos de ahora es viralizarlo, ¿no? Hacerlo viral. Es decir, llegar y esa representación social, ¿no? Que decía Teresa, que también está muy conectada con la incidencia política, ¿no? De hacer llegar a los políticos qué es la psicoterapia, la importancia que tiene
y también la necesidad de regularla, ¿no? Es decir, todo va unido y yo creo que es muy importante que, bueno, como hoy también se representa, ¿no?, en esta alianza, las muchas alianzas que necesitamos también para poder conseguir todo esto, ¿no?, y hacerlo muy visible a la sociedad, a los políticos, y no quedarnos, ¿no?, solo con que para nosotros es importante, como decía Teresa, porque lo es, pero tenemos que hacer ver que lo es también, ¿no? Es importante. Yo quiero agradecer, Luis, como también decía Carol, todo ese repaso histórico, que para las que no lo hemos vivido en primera persona, pues yo creo que te aporta parte de esa identidad como psicoterapeuta que tiene que ver con el de dónde venimos, ¿no? Y que cuando Teresa dice, pues yo creo que va a caer por su propio peso, que yo también estoy de acuerdo, pero también tiene que ver con todo lo que se ha hecho desde el principio hasta ahora, con todo ese recorrido, ¿no? O sea que es importante también recordarlo y tenerlo presente para poderlo pensar de cara al futuro. Gracias. Bueno, y gracias por la acidez, Íñigo, porque me ha gustado mucho lo que has dicho. Bueno, si les parece, no tenemos nada más que agregar o ya hemos expresado nuestros mensajes con satisfacción y desde luego con la cordialidad de ustedes aquí presentes. Damos por concluida la mesa y nos agradecemos mucho a todos.